Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Lima, ingeniero de aplicaciones de Model Pro, y en esta ocasión vamos a conocer un poco sobre ZW3D a nivel CAM. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a trabajar con una pieza es importarla o en su caso modelarla, recordando que ZW3D es un software CAD/CAM. Voy a abrir o importar una pieza. Con ZW3D podemos abrir desde archivos neutros hasta archivos nativos de otras plataformas. Al abrir un archivo me dirige en automático al entorno CAD. Hay que orientar la pieza, pues como podemos ver nos encuentra hacia Z. Vamos a mover de punto a punto toda la figura con ayuda de los filtros. Se va a mover desde la intersección de dos líneas al origen. Viene del vector Y y quiero que vaya hacia el vector Z. A nivel CAD puedo hacer algunos análisis como mediciones o por ejemplo análisis de alturas, en el cual puedo examinar las alturas de las caras a maquinar muy fácilmente. Puedo verificar si existen cortes negativos en mi pieza y así comprobar que una máquina de 3 ejes podrá maquinarla sin problema. También conocer el valor de los radios de la pieza nos puede ser de utilidad al elegir la herramienta de corte. Cuando la pieza está lista, puedo pasar al CAM. Seguimos dentro de ZW3D, pero ahora a nivel CAM. Lo primero es añadir el stock de material. Puedo modificar su tamaño, por ejemplo en Z, para un careado. Oculto el material. Vamos a trabajar esta pieza con operaciones de 2 ejes, comenzando con un fresado de planos. Le indico que trabaje con pieza y material. Puedo personalizar una herramienta o cargarla desde una librería previamente creada. Indicamos la posición en el portaherramientas y se añade la tuerca de sujeción, pues en dado caso es lo primero en colisionar. Le decimos que calcule la operación y listo, tengo mi primer trayectoria. La oculto para seguir con el corte de esta caja. Quiero una trayectoria en espiral y voy a crear un perfil para indicar el área de corte, utilizando la información existente en mi modelo. En automático me pide una herramienta. Vamos a cargar una más desde librería. Necesito una herramienta más pequeña que estará en la posición 2. No quiero calcular, pues hay que añadir algunos parámetros más, como los límites del corte, el valor del paso de bajada y por ejemplo el porcentaje de la herramienta para cortar. Y ahora sí, calculamos. Vamos a generar el siguiente corte, igual en espiral, creando un perfil nuevo con los límites de la caja interna. Cargamos una herramienta más que se encuentra en la posición 3. Aún no calculamos para añadir los parámetros de corte. Calculamos y listo. Voy a modificar los parámetros de entrada, como los vínculos entre las trayectorias y el Z de seguridad. Y ahora sí. Le indico que de este corte quiero generar un patrón o matriz que sea circular, con origen en el centro de una curvatura y con dirección del eje central de una cara. Son 4 cortes en una separación de 90 grados cada uno. Aceptamos y listo. Ahora por ejemplo me falta el perfilado. Lo haré con el contorno de la pieza. Se hará con la herramienta 1
y se añaden los parámetros de corte. La mayoría de las operaciones son los mismos, aquí solo le digo que el corte sea del lado externo del perfil. Ahora si quisiera que este corte fuera después del careado, pues simplemente lo arrastro. Vamos a crear un corte en rampa para las ranuras que faltan. Como se encuentran a la misma altura, podemos hacerlas en una sola operación. Añadimos los parámetros correspondientes, indicándole que el corte será por dentro del perfil limitante. Ahora, ¿qué pasa si necesito hacer algún cambio a mi pieza? Puedo regresar al nivel CAD y, por ejemplo, vamos a modificar la longitud de esta ranura. Le añadimos unos 10 milímetros y regresamos al plan CAM. Aparentemente los cambios nos han reflejado. Lo único que tenemos que hacer es recalcular nuestra operación y listo. Son las ventajas de que ZW3D es un software CAD-CAM. Vamos a hacer la simulación de nuestras trayectorias. Le decimos que nos muestre con un color diferente cada operación y comenzamos. Después del corte puedo hacer un análisis visual para verificar los lugares en los que falta remover material. Este sería un método para generar los cortes en dos ejes. Voy a guardar las operaciones dentro de esta carpeta. Solo las selecciono y las arrastro dentro. Vamos a utilizar una operación muy interesante que son las tácticas dos ejes. Aquí en el gestor tenemos tácticas, lo único que nos pide es agregar la pieza y agregarle algunos parámetros. Por ejemplo, le digo que el paso de bajada sea con una profundidad uniforme y le asigno un valor. Con esto ya se pueden crear y calcular las operaciones. Y miren cómo automáticamente está generando las trayectorias de corte, dejando así el maquinado pues ya muy avanzado. Ahora voy a abrir un ejemplo que tiene ya el maquinado terminado. Por ejemplo, puedo generar las operaciones de taladro una por una, o también puedo utilizar tácticas para barrenos. De igual forma, únicamente le tengo que asignar la pieza y, por ejemplo, la librería de la cual va a cargar las herramientas. Y ahora sí, vamos a calcular. ZW3D recolecta la información de los barrenos y crea las operaciones de barrenado de acuerdo con las herramientas que se encuentran en librería. Vamos a verificar las trayectorias. Y si logran ver, está generando todos los avellanados y cajas sin problema alguno. Vamos a trabajar con esta pieza un poco más compleja para el uso de operaciones en tres ejes. Vamos a comenzar con un careado, que es una operación de dos ejes, pero no existe problema alguno en combinarlas, ¿no? Muy bien, todas las operaciones se encuentran clasificadas por pestañas. Por ejemplo, aquí tenemos todas las herramientas de tres ejes, tanto desbastes como acabados. Para comenzar con el primer desbaste vamos a utilizar desplazamiento 2D, que viene siendo la trayectoria que se adapta a todo tipo de material. Ahora yo puedo trabajar únicamente con la pieza, pero sí es recomendable definir un perfil contenedor apoyándonos de los límites externos de nuestra pieza. Seleccionamos la misma herramienta y vamos a configurar los parámetros. Realmente cambian muy poco entre 2 y 3 ejes. Pero por ejemplo, aquí voy a configurar el espesor en Z, en 0, y el de las paredes en 1. En las operaciones de 3 ejes no es necesario asignarles límites, por ejemplo, pero las operaciones se llevan un poco más de tiempo.
Ok, me estaba faltando indicarle que detecte y maquine las caras completamente planas. Y ahora sí, aceptamos. Puedo copiar o duplicar las operaciones para conservar algunas características, pero por ejemplo necesito otra herramienta, entonces la busco en mi librería. Esta silla será de bola y será la número 2. Para hacer un desbaste de restos simplemente asigno como operación de referencia mi desbaste 1. Disminuimos el paso de bajada y el espesor de pared. Calculamos y listo. El desbaste pues, se ve bien. Duplicamos nuevamente. De igual forma vamos a usar una herramienta más pequeña y será la número 3. Cambiamos la operación de referencia al desbaste anterior, reducimos el espesor de pared y el paso de bajada para darle paso al acabado. Y listo. Vamos a simular para ver cómo va quedando. Le digo que un color por operación, aumento la velocidad de la simulación y empezamos. En la parte superior izquierda se ilumina la operación que se está simulando y en la parte inferior central tenemos la barra que muestra el progreso de la operación. Voy a guardar este resto de material para que quede como stock. Me puede servir como referencia para un desbaste de restos o para no comenzar a simular desde cero. Y listo, aquí lo podemos ver. Vamos a comenzar con los acabados. Vamos a utilizar nivel Z para las caras más inclinadas. Igual necesito la pieza. Cargamos una herramienta más pequeña de librería, que será la número 4. Le asigno un límite inferior y vamos a filtrar el ángulo de corte entre 35 y 90 grados y calculamos. Podemos ver que sí, efectivamente, ¿no? Las caras a menos de 35 grados las está ignorando. Para las caras faltantes vamos a utilizar la trayectoria del lazo. Puedo asignar la pieza, el contenedor e incluso el material. La misma herramienta. Vamos a darle un límite inferior para que no maquine toda la cara plana del modelo. Y ahora el intervalo será de 0 a 35 grados. Voy a aceptar, pues esta operación me gustaría mandarla a calcular por lotes, o sea en segundo plano. Así puedo continuar trabajando mientras se calcula la operación. Para finalizar vamos a hacer un perfilado sobre el contorno de toda la figura. Vamos a cargar otra herramienta y miren, me notifica que la operación ya se calculó. Bueno, necesito una herramienta plana y pequeña. Será la número 5. Aún no calculamos, falta indicarle que el corte será por fuera del perfil. Y listo. Ahora, para traer la operación de lazo, en la pestaña de 3 ejes tenemos importar operación de lote. Y listo, me carga lo que estaba en segundo plano. Si enciendo el nivel Z, podemos ver que ambas operaciones se complementan.
Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero editar una operación? Por ejemplo, cortar esta parte de la trayectoria. Bueno, pues simplemente le digo recortar, defino la zona a través de puntos y listo, la trayectoria ya no está. Seleccionamos las operaciones de acabado para realizar únicamente la simulación de estas y vamos a utilizar el resto de material que guardamos previamente. Aumentamos la velocidad y comenzamos. Podemos ver cómo el nivel Z está trabajando solo en las paredes verticales, lazo en las caras horizontales, y listo. Si hacemos el análisis visual, podemos ver que todo se encuentra en verde, por lo que no hay más material que remover.